Hay un ritual en el libro de Levítico tan pero tan extraño que por siglos la gente no sabía ni qué pensar. Se trata de dos aves. Una moría. La otra quedaba viva. Y lo más increíble es que ambas parecían estar anunciando algo que pasaría muchísimo tiempo después. Vamos a ver si desciframos juntos ese mensaje oculto. Imaginemos por un momento una escena visceral, como si fuera la secuencia inicial de una película antigua de suspenso. De esas que te atrapan desde el primer segundo, sí. Exacto. Estamos en medio de un desierto árido, bajo un sol implacable. Y hay un sacerdote judío sosteniendo una vasija de barro rústica. Ajá, y dentro de esa vasija hay agua fresca de manantial. Sí, lo que los textos antiguos llaman agua viva. Y junto a él, tiene dos pequeñas aves vivas. Y aquí es donde la escena se vuelve bastante gráfica. Muy cruda, la verdad. De repente, el sacerdote sacrifica a la primera ave directamente sobre esa vasija. Deja que su sangre caiga y se mezcle con el agua cristalina. Una imagen fuertísima. Totalmente. Luego toma a la segunda ave, que, recordemos, sigue viva. La ata a un trozo de madera de cedro usando un hilo rojo, lo que llaman grana, y una rama de hisopo. Y sumerge todo eso. Exacto. Sumerge a esta segunda ave junto con la madera y el hisopo en esa mezcla de sangre y agua. Y finalmente, abre las manos y la suelta. Deja que el ave, empapada, vuele libre hacia el campo abierto. O sea, para nuestra sensibilidad moderna, esto suena, no sé, brutal, casi primitivo, ¿no? Sí, es una locura pensar en algo así hoy en día. Pero lo increíble, y este es el punto de los documentos que estamos analizando hoy, es que los eruditos consideran este rito antiguo como una de las representaciones más asombrosas y hermosas sobre el amor y la redención. Y precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es decodificar todo esto, entender el porqué. Tenemos materiales interesantísimos en la mesa, como los capítulos 13 y 14 de Levítico. Textos antiquísimos. Sí, y el relato del Evangelio de Marcos en el siglo I, además de varios comentarios teológicos. Queremos desempacar cada símbolo porque este ritual no se hacía todos los días. Estaba diseñado para un problema súper específico. Un problema devastador, de hecho. Para entender la cura, digamos, tenemos que entender la enfermedad. Los textos hablan de una condición llamada tzarat, que tradicionalmente siempre se ha traducido como lepra. Claro, lepra. Pero los antropólogos médicos aclaran que no era solo la enfermedad de Hansen que conocemos hoy. Abarcaba muchas afecciones graves de la piel, escamosidades e incluso, fíjate, hongos invasivos en la ropa o en las paredes. Sí, y al leer las fuentes antropológicas, queda clarísimo que tener tzarat no era solo recibir un mal diagnóstico médico. No, para nada. Era, en la cultura del antiguo Israel, una cuestión de pureza ritual. Ser declarado impuro por esto era literalmente una sentencia de muerte social. Una muerte en vida, como lo catalogan muchos historiadores. Qué fuerte definición, muerte en vida. Es que el campamento israelita se organizaba alrededor de la presencia divina, ¿verdad? En el centro estaba el tabernáculo. Y la impureza, asociada con la muerte o la decadencia, simplemente no podía coexistir cerca de esa fuente de vida. Claro, entonces la persona afligida perdía absolutamente todo, no solo la salud. Todo. Perdía su identidad, su familia, el contacto físico con sus hijos. Era obligado a vivir exiliado, fuera de los límites del campamento, con las ropas rasgadas. Y el detalle más doloroso, tenían que cubrirse el rostro y gritar inmundo si alguien se acercaba. Imagínate el peso psicológico de eso. Tener que anunciar tu propia miseria para que nadie se te acerque. Es como una cuarentena permanente y vergonzosa. Y la tradición rabínica documenta un terror absoluto hacia esta condición. El Talmud exigía que una persona sana mantuviera una distancia de casi 2 metros de alguien con lepra. Y leí que si el viento soplaba en dirección al sano, la distancia subía a casi 45 metros. Casi metros. Exacto. O sea, 45 metros. Había líderes que admitían tirar piedras a los enfermos solo para mantenerlos lejos. ¡Qué nivel de aislamiento! Y los teólogos explican que, con el tiempo, esta enfermedad se convirtió en la metáfora visual de la lepra espiritual. Sí, el pecado, la vergüenza moral. Exacto, algo que corrompe desde adentro y te aísla de los demás y de lo sagrado. Ahora, en todo este sistema, el sacerdote no era un médico, no daba medicinas,
Su función era ser un juez de pureza. Él dictaminaba si alguien podía volver a la sociedad. Y aquí es donde las fuentes revelan algo que a mí me dejó sin palabras. La gran paradoja del rollo empolvado. Ah, sí, este detalle es increíble. Resulta que todo este ritual súper detallado de las 2 aves, que está en Levítico 14, era en la práctica un manual inútil. Totalmente inútil. Porque la condición era incurable. Humanamente nadie sanaba de esto en esa época. O sea, el texto dice, cuando el leproso sane, el sacerdote hará esto. Pero como nadie sanaba, el ritual nunca se hacía. Nunca. Los eruditos dicen que ese rollo de Levítico 14 estuvo acumulando polvo en el templo por siglos, solo esperando. Era un protocolo legal para un evento imposible. Es como tener un botón de emergencia para algo que nunca pasa. Pero claro, esto nos lleva directamente al clímax de la historia, al siglo I en Galilea. Y aquí la dinámica cambia por completo. Marcos capítulo 1. Sí, una escena que rompe con todas las normas sociales que acabamos de mencionar. Un hombre cubierto de lepra hace algo impensable. Se acerca a Jesús. Rompiendo esa barrera de los 45 metros, rompiendo la regla de las piedras, todo. Cae de rodillas, imagínate el nivel de desesperación, y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y la reacción normal, legal en ese momento, habría sido retroceder horrorizado. Claro, o buscar una piedra. Pero los documentos relatan que Jesús, movido por una compasión visceral, hace lo impensable. Extiende la mano y lo toca. El contacto físico directo después de años de no sentir la mano de nadie. La ley no dictaba que Jesús mismo se volvía ritualmente impuro. Esa es la gran fricción teológica aquí. La lógica humana asume que la enfermedad es más fuerte, pero los teólogos explican que aquí ocurre una inversión ontológica gigantesca. ¡Wow! La pureza absoluta de Jesús no se contamina. Al contrario, es tan infinita que absorbe el mal y la impureza del hombre y lo sana al instante. Es como si una gota de tinta cayera en un océano infinito. El océano no se mancha, absorbe la tinta por completo. Esa es una excelente analogía. Absorbe la muerte en vida. ¡Qué maravilla de imagen! Pero la historia no termina con el milagro. Jesús le da una instrucción muy extraña al hombre sanado. Y esto conecta con nuestra primera sección. Sí, le dice que no divulgue la noticia, sino que vaya, se presente al sacerdote y ofrezca lo que Moisés mandó. Este es, digamos, el golpe maestro contra la religión establecida de la época. Absolutamente. Es una obra maestra de presión institucional. Porque, pensémoslo así, obligaba a los sacerdotes de Jerusalén a reconocer un milagro sin precedentes. Es como un ciudadano hoy llegando a una oficina de gobierno con un formulario perfecto para una ley de hace 500 años que nadie ha usado jamás. Sí, los obligas a procesar el trámite. Exacto, los sacerdotes de repente se ven obligados a buscar ese rollo empolvado de Levítico 14, leer las instrucciones y hacer el ritual de las aves por primera vez en la historia. Tienen que conseguir las aves, la madera de cedro, el hilo, el hisopo. Era una forma en la que este evento gritaba de manera legal e irrefutable que el Mesías había llegado, que lo imposible estaba pasando frente a ellos. Y una vez que desempolvan el rollo y hacen el ritual, los estudiosos nos invitan a decodificar esos símbolos, porque como dijimos, no es solo un manual de higiene primitivo. Para nada. Los textos argumentan que cada detalle apunta de manera exacta a la redención, específicamente a los eventos del Viernes Santo. Y esto es lo que le vuela la cabeza a uno cuando lee los comentarios teológicos. A ver, desglosémoslo. ¿Qué representa la primera ave en este marco? Según la tipología teológica, la primera ave representa directamente a Cristo, Quien baja a la vasija de barro. Y los estudiosos señalan que el barro en toda la literatura antigua representa la fragilidad humana, el ser humano formado del polvo. Claro, la encarnación. Se hace hombre en esa vasija de barro. Y es sacrificada sobre las aguas vivas, que bueno, es el símbolo universal del espíritu. Exacto. ¿Y qué pasa con los otros elementos? La madera, el hilo y la rama. Bueno, el cedro en el antiguo Medio Oriente era incorruptible, no se podría. Los estudiosos lo vinculan directamente con la madera de la cruz. Una vida que la muerte no puede sostener ni corromper. Luego está el hilo rojo, la grana, que es el color del pecado profundo,
pero a la vez el color de la sangre que paga la deuda. O sea, el problema y la solución atados juntos. Y el hisopo era, digamos, el pincel del mundo antiguo. Se usaba para rociar y purificar. Representa la fe, el medio por el cual esa purificación se aplica a la persona. Todos estos elementos construyen una imagen perfecta del costo de la redención. Pero, y aquí es donde la emoción me invadió al leer las fuentes, tenemos la segunda ave. A la segunda ave. El sacerdote toma esa segunda ave, que está viva, la ata con la madera, la grana y el hisopo, y la sumerge por completo en los méritos de la primera, en esa sangre y agua. Sí. Según este profundo análisis, ¿quién es la segunda ave? Con un tono de mucha reverencia, los expertos concluyen que la segunda ave somos nosotros. Es la humanidad redimida. ¡Wow! El individuo consumido por esa lepra espiritual, aislado, manchado, de pronto es sumergido en la gracia de ese sacrificio. Y la segunda ave no muere. No, no muere. El costo fue pagado por completo por la primera. Al contrario, la segunda ave es dejada en libertad absoluta para volar en el campo abierto. La muerte de la primera compró la libertad de la segunda. Me parece alucinante que un texto antiquísimo que parecía tan ajeno fuera en realidad un mapa profético tan detallado de la gracia y la sustitución. Es una belleza. Pasamos del terror del aislamiento, de la lepra y la muerte en vida, a un toque compasivo en Marcos 1 y terminamos en la imagen de un ave volando libre. Es un viaje narrativo impecable. Pero antes de terminar, no podemos dejar fuera un último detalle fascinante que encontramos en las fuentes. ¿Te refieres a lo que dice más adelante en Levítico 14? Exactamente. A partir del versículo 33. Resulta que este mismo ritual, tal cual, con las dos aves, la madera y la sangre, no solo se usaba para personas. Se usaba para las casas. Así es, para purificar las casas que estaban infectadas con un moho grave, lo que ellos también llamaban lepra en las paredes. Porque la mentalidad antigua entendía que la decadencia afectaba también los espacios físicos, el hogar. Claro, el espacio habitado importaba. Y esto plantea una reflexión cósmica gigantesca para la audiencia. Totalmente. Porque sí, los eruditos ven este ritual como la hoja de ruta de la redención divina. Y se aplica tanto al ser humano como a la arquitectura, significa que esta salvación no es solo para el alma individual. No es solo para escapar de este mundo. Es un proyecto de restauración total. Sirve para limpiar los hogares, sanar las comunidades y restaurar el mundo entero que habitamos. La promesa es que ninguna parte de la creación está tan corrompida que escape a esta redención. ¡Qué pensamiento tan provocativo para cerrar nuestro análisis de hoy! Nos invita a todos, a quienes nos escuchan, a reflexionar profundamente. ¿De qué aislamiento o de qué lepra espiritual necesitamos ser liberados hoy? Porque la historia demuestra que no importa qué tan lejos del campamento te sientas. Exacto. Las normas modernas a veces nos dicen que somos inmundos o que estamos cancelados, pero el toque compasivo sigue disponible. La promesa central de estos textos es que en esta inmensa narrativa histórica, todos nosotros somos esa segunda ave. Destinada a volar libre. Destinada a volar en completa libertad. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.